En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Este tema, el tercero de nuestra línea de Biblia e historia, ahora con un texto que miren, a lo mejor estoy pecando por estar suponiendo cosas. Y más ahora que estamos en miércoles de ceniza, a lo mejor me cae doble pecado por decir lo que voy a decir a continuación. Pero es probable que este texto de Sodoma y Gomorra sea uno de los que siempre estamos hablando y que probablemente nunca hayamos leído. Estoy suponiendo, puede ser que muchos de ustedes sí lo hayan leído, pero el día de hoy vamos a leerlo juntos todos, ¿eh? Y lo primero va a ser justamente eso. Voy a permitirme leer el texto. Miren, lo voy a decir así una vez. Lo encontramos directamente en el capítulo 19, del Génesis, claro, del Génesis, del libro de Génesis, pero este texto tiene parentesco directo con el Génesis 18. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero quiero que pongamos atención para que lo tengamos allí. Y como ya saben, sobre todo están viendo el video ya en el canal, puesto en otro momento, grabado me refiero. Por favor, denle pausa, o bueno, escuchen la lectura, pero después denle pausa y ustedes vuelvan a leerlo una o dos veces más con calma para que entre todos pues tengamos así ya generalmente la idea bien acabada, ¿sí? Dice así, Génesis 19, 1 y siguientes. Los dos ángeles llegaron a Sodoma al atardecer, mientras Lot estaba sentado a la puerta de la ciudad. Al verlos, se levantó para saludarlos e inclinándose hasta el suelo, les dijo, Les ruego, señores, que vengan a pasar la noche en casa de este siervo. Lávense los pies y mañana bien temprano podrán seguir viaje. No, le respondieron ellos, pasaremos la noche en la plaza. Pero él les insistió tanto que al fin se fueron con él y se hospedaron en su casa. Lot les preparó una comida, hizo cocinar galletas sin levadura y ellos comieron. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los hombres de Sodoma, se agolparon alrededor de la casa. Estaba la población en pleno, sin excepción alguna, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿Dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que los conozcamos. Lot se presentó ante ellos a la entrada de la casa, y cerrando la puerta detrás de sí, dijo, Amigos, les suplico que no cometan esa ruindad. Yo tengo dos hijas que todavía son vírgenes. Se las traeré, y ustedes podrán hacer con ellas lo que mejor les parezca. Pero no hagan nada a esos hombres, ya que se han hospedado bajo mi techo. Ellos le respondieron, Apártate de ahí. Y añadieron, Este individuo no es más que un inmigrante y ahora se pone a juzgar. A ti te trataremos peor que a ellos. Luego se abalanzaron con violencia contra Lot, perdón, y se acercaron para derribar la puerta. Pero los dos hombres, sacando los brazos, llevaron a Lot adentro y cerraron la puerta. Y a todos los que estaban a la entrada de la casa, pequeños y grandes, los hirieron con una luz enceguecedora, de manera que ya no pudieron abrirse paso. Después los hombres preguntaron a Lot, ¿tienes algún otro pariente? Saca de este lugar a tus hijos e hijas y a cualquier otro de los tuyos que esté en la ciudad, porque estamos a punto de destruir este lugar, pues ha llegado hasta la presencia del Señor un clamor tan grande contra esta gente que Él nos ha enviado a destruirlo. Amén. Me he detenido en el versículo 13, no porque ahí acabe la narración, creo que todos sabemos que continúa, sino para hacer ya algunas primeras indagaciones. Bueno, creo que ahora sí tenemos una idea general, pero necesitamos entrar bien sistemáticamente a analizar este texto de Sodoma y Gomorra, mis queridos amigos y hermanos. Porque lo primero que tenemos que proponer después de escuchar la lectura es darnos cuenta de que tenemos dos cuestiones por resolver. ¿Cuáles son? La primera es si pasó históricamente este acontecimiento. Y la segunda,
cuál fue el pecado tan terrible de los sodomitas. La primera tiene que ver con el curso que estamos llevando, justamente. La segunda, podríamos no decirla, así como del libro del Génesis, no dijimos algunas varias cosas, pero en esta ocasión vamos a permitir que también el texto nos diga algo a nosotros. Así que vamos a tratar de resolver estas cuestiones, sobre todo porque miren nada más, hay una cuestión bien interesante, que es la siguiente. Se dicen cosas que son muy difíciles de aceptar, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, llegan estos dos personajes. ¿Quiénes son esos dos personajes? Tenemos que recordar que, por eso decía que estaba emparentado con el Génesis 18. Tenemos que recordar que en el Génesis 18 Abraham está en Mambré y recibe la visita de tres personas y ahí está Dios, ¿se acuerdan? Que se supone que era Dios y dos ángeles. Pues estos dos ángeles se van a Sodoma. ¿Pero por qué se van a Sodoma? Porque si ustedes recuerdan, eh, Abraham lo recibió a Dios, lo hospedó, platicó con él, tantas cosas, hasta le anunció el nacimiento de su hijo, y no, una de cosas bonitas, preciosas, pero de repente ya había tanta confianza entre Dios y Abraham que le dice Dios que iba a destruir Sodoma, ¿verdad? Y entonces Abraham empieza a interceder, justamente ¿para qué? Pues para que no lo destruyera, porque eso dijo Abraham, bueno, pues es que y si hay tantos justos, no, pues por esos no lo destruiré. Y si hay otros, no, pues por eso, no. Ya, bueno, y empieza a interceder. Hizo un texto muy bonito de intercesión. Pero entonces dice Dios, bueno, pero de todos modos voy a enviar a mis dos ángeles. Esos dos ángeles son los que fueron justamente a Sodoma. Y Lot, aquí ve otra cosa, Lot está viviendo en Sodoma, pero él obviamente no era de Sodoma. Él era extranjero, pues venía con Abraham, porque Lot era sobrino de Abraham, ¿se acuerdan? Entonces, ya que se dijo eso, pues estos dos llegan y van a pasar por ahí. Pero entonces dice Lot, ¿cómo creen? Vénganse conmigo y no se queden en la plaza. Bueno, pues está bien. Y ya estando allí es donde viene el punto que creo que más conocemos, que es que los habitantes de Sodoma van y tocan la puerta de Lot y le piden que les haga llegar a estos dos personajes que habían llegado ahí con ellos para que los conozcan, dice la escritura. Y bueno, pues en ese sentido, Lot intercede por ellos y dicen los demás, tú eres un inmigrante, o sea, también lo estaban despreciando. Y Lot dice una cosa bien rara para nosotros, o terrible para nosotros, porque dice, tengo unas hijas que son vírgenes, hagan con ellas lo que quieran, pero a estos no los toquen. Eso para nosotros es un escándalo tremendo. No es que esté bien en la cultura judía, pero curiosamente y justamente ese tipo de cosas son las que nos ayudan a entender que hay algo más por allá. Entonces, la primera pregunta es si pasó históricamente este acontecimiento y vamos a tratar de resolverla haciendo un pequeño análisis bíblico, ¿verdad? Lo primero es delimitar literariamente el texto y por otra parte también hacer alusión a su propio género, porque recordemos que siempre tenemos que atender a los géneros literarios. Bueno, ubicación del texto en el ciclo patriarcal. ¿Qué significa esto? Recordemos que el Génesis se divide, son 50 capítulos, y se divide primero en los primeros 11 capítulos que llamamos prehistoria, y luego del 12 al 50 son la historia del origen del pueblo de Israel, porque ya en los primeros 11 capítulos se habló del origen del universo, el origen de la humanidad, incluso el origen del pecado. Pero ya en el capítulo 12, ya la historia del origen del pueblo de Israel, y el origen del pueblo de Israel radica en tres patriarcas más uno. A mí me gusta mucho decirlo así, tres más uno, que son, como bien sabemos, Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, y el uno más, José. Bueno, pues cada uno de estos tiene determinados capítulos y se les llama ciclos. Entonces, en el ciclo de Abraham, y después tenemos el ciclo de Isaac y luego el ciclo de Jacob. Pues en el ciclo de Abraham, que está en los capítulos 12 al 25 del Génesis, es donde encontramos este texto.
O sea, debemos delimitarlo para entender dónde estamos. No es una narración aislada por ahí que alguien se encontró. No, no, no. Es un texto que está bien ubicado, ¿eh? Bien ubicado. Por tanto, no es, mira, aquí justamente lo tenía yo en la mente, ¿no? No es un texto aislado, sino parte de una unidad narrativa, donde se articulan en esta unidad en general la promesa, la elección, la justicia y la intercesión. ¿Ok? Son los puntos claves para entender todo este ciclo, toda esta unidad narrativa. Y entonces, aquí viene el asunto, porque es importante no tan solo leer lo que yo leí directamente, sino leer, por eso les dije, el capítulo 18 y el capítulo 19. Porque si yo digo, vamos a leer únicamente Sodoma, la destrucción, la corrupción, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Bueno, pues nos vamos directamente al capítulo 19. Pero para entenderlo hay que leer 18 y 19. Y fíjate cómo entonces esos capítulos forman lo que llamamos un díptico literario. No es el único díptico que aparece en las escrituras. Esto de los dípticos son cosa preciosa. Y el díptico más conocido o que más deberíamos conocer nosotros, lo hemos mencionado ya en otros cursos, por si gustan ir a buscar, es el díptico que encontramos en San Lucas cuando al inicio de su evangelio se pone, por un lado, recuerden que un díptico es como un folletito así que se abre en dos, y por un lado tenemos a Juan Bautista y por otro lado tenemos a Jesús. Juan, Jesús, Juan, Jesús. Anunciación del nacimiento de Juan, anunciación del nacimiento de Jesús. Nacimiento de Juan, nacimiento de Jesús. Infancia de Juan, infancia. O sea, tienes ese díptico. Bueno, pues aquí también tenemos uno. Pero vean nada más, en el capítulo 18, por eso era necesario que lo dijera, no podía leerlo todo, por supuesto, pero ustedes sí lo pueden leer. Si le ponen pausa ahorita, pueden ir a buscarlo, por supuesto, y ya van a buscarlo, lo leen y ahora entenderán mejor, ¿verdad? Pausa, pum, volvemos. El capítulo 18 habla de la hospitalidad de Abraham, de la intercesión y del diálogo con Dios. Hospitalidad porque recibe a los tres personajes, Dios incluido, y intercesión porque intercede justamente por Sodoma, y diálogo con Dios porque está muy cercano a él. En cambio, el capítulo 19, por una parte, vean cómo lo pongo para que llame la atención. Tenemos violencia, violencia de Sodoma. ¿Cómo que violencia? Ahorita es que ahorita vamos a hablar de esa violencia. En lugar de ser hospitalarios, son violentos. Siguiente, juicio. No hay intercesión, no hay como defensa, ¿no? Hay como condena. Y en lugar de un diálogo con Dios, hay un silencio moral colectivo. Ojalá que lo estemos viendo, ¿no? La cuestión con Sodoma es totalmente distinta, es el polo opuesto, es el negro del blanco del capítulo 18. La estructura entonces no es accidental. El redactor ha construido un contraste teológico intencional. O sea que para entender el capítulo 19 debemos entender el capítulo 18. Importantísimo. Siguiente, ¿a qué género literario corresponde? Porque también es importante. Bueno, pues obviamente no estamos ante una crónica histórica ni ante un mito puro. Recuerden que ya lo hemos dicho, no son los extremos. Se trata primero, y este es buenísimo, de una narración teológica etiológica. ¿Sí? Recuerden que teológico es aquello que tiene que ver con la revelación y todo esto, pero etiológico, aunque suena muy parecido, tiene que ver con tratar de entender o de darle un inicio a alguna cosa, alguna tradición o algún nombre incluso que ya esté el día de hoy. Ya lo hemos tratado de decir varias veces, ¿no? A ver, si hoy un lugar se llama de esa manera, oye, ¿quién sabe cómo se llama? No, pues nadie sabe. Bueno, pues vamos a ponerle que hace 100 años vivían aquí fulanitos y empieza uno a hacer una narración para darle razón de ser al nombre de ese lugar o a alguna cuestión que hayas visto. Oye, ¿por qué aquí esta montaña tiene un lado que está como roto, ¿no? No sé, pero a lo mejor alguna vez un meteorito cayó y empezamos a darle razón a lo que estamos viendo ya. Eso se llama etiología. Entonces, este es un relato etiológico.
¿sí? Porque tenemos que recordarlo, por favor, mis queridos hermanos, tenemos que recordar que los textos generalmente no se fueron escribiendo cuando estaban pasando. Siglos o milenios después se pusieron por escrito y obviamente que se puso por escrito lo que teológicamente era la intención. Y además, también está dentro de un género que es tradición sapiencial, en este caso, insertada en el marco patriarcal, porque algo debe dejar, obviamente, de enseñanza, ¿sí? Ay, Dios mío, yo estoy muy emocionado con todo esto. Bueno, para ponernos un casito así muy sencillo, hagamos, no es un análisis filológico como tal, pero pensemos en una opinión o un acercamiento, un ejemplo, mejor dicho, un ejemplo de un análisis filológico del texto hebreo, porque para empezar eso es importante. El verbo yadá, que aparece en 19.5, Génesis 19.5, cuando dicen, llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están esos hombres que vinieron a tu casa esta noche? Tráelos afuera para que los conozcamos. Usan el verbo yadá, sácalos para que los conozcamos. El verbo yadá tiene un campo semántico amplio, o sea que puede significar varias cosas, porque puede significar conocer intelectualmente, no creo que quisieran conocerlos intelectualmente. Puede significar reconocer, no creo que los conocieran de antes porque era la primera vez que iban, pero también puede significar una relación sexual, que es justamente el caso que casi siempre estamos nosotros como que tomando como punto de partida. Y eso significa conocer. De hecho, algunas traducciones de Biblia, la que yo leí es la Biblia del pueblo de Dios, que les he comentado que la tradujo, o bueno, estuvo a cargo de la traducción Luis Heriberto Rivas, un biblista muy bueno ya fallecido. Bueno, pero por otra parte, hay otras Biblias con otras traducciones que también como que buscan cada una, pues dar lo suyo, por supuesto, ¿no? Y algunas otras traducciones no dicen para que los conozcamos. ¿Qué es lo que dicen? Para que abusemos de ellos. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque efectivamente ese tipo de cositas tiene que ver. El ejemplo más claro, que yo sé que ya lo están pensando, es el de María y José. Porque si ustedes recuerdan, María y José dice que no la conoció hasta que dio a luz. Entonces no la conocía. ¿Y cómo va a ser esto si no conozco varón? Entonces ese conocer tiene que ver con la tercera acepción. Bueno, el contexto narrativo, por otra parte, vean todo lo que pasa. Hay una amenaza colectiva nocturna, hay presión violenta, hay ofrecimiento de las hijas por Lot. Todo esto indica sí intención sexual. Es decir, nos iríamos por el tercer punto, sí, 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 pero no consensual. Y esto van a ver por qué es importante para entenderlo, sino que es violenta. Ahora, recuerden por favor lo que les voy a decir. Por mucho que nosotros digamos, bueno, pero lo dijo, bueno, pero quiso, bueno, pero no sé qué tanto, es como lo entendemos nosotros, ¿sí? Si aquí, por ejemplo, hablan de una relación sexual, pero violenta, no les interesa que pongamos el acento en la relación sexual, sino en la violencia. ¿Sí? Y pues digo, alguien dirá, bueno, pero al final de cuentas también está mal que haya relación sexual sin consentimiento. Claro, por supuesto que está mal, pero en su mentalidad, al narrarlo, no querían que tú te detuvieras en eso, ¿sí? Sino que entendieras la violencia. No se trata entonces de orientación sexual. Es el punto que quiero que entendamos. No se trata de una orientación o incluso una desorientación sexual, sino de una violación colectiva como acto de dominación y humillación. No querían entonces tener una relación sexual o más bien una relación homosexual y por eso era porque eran homosexuales, sino que era una forma suya de humillar, ¿sí? Entonces, fíjense, por eso es importante, ¿eh? Mientras que el concepto de clamor, Saaka, que encontramos más adelante, bueno, desde antes, perdón, cuando dice el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, este aparece en otros contextos como de opresión social. Escuche, es que por eso es importante que sepamos el origen de las palabras también.
Este para mí siempre ha sido un texto que me ha encantado siempre. Éxodo 3:7. Bueno, lo digo rápido porque es más fácil. ¿Se acuerdan cuando Moisés surgió, verdad? Pero ¿por qué surgió Moisés? ¿O qué es lo que pasó? Pues recuerden que dice la escritura, el clamor de ellos había llegado a los oídos de Dios, pero ese clamor, ¿a qué está ligado? A una opresión social. Entonces, en ese sentido, cuando dice el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, es porque está pasando algo socialmente inaceptable, no moralmente inaceptable. No es que estén separados, pero el acento también va cambiando la cuestión, ¿no? Porque hay una injusticia estructural. O sea, Sodoma ya era una ciudad que era de por sí injusta y violenta. Era una ciudad injusta y violenta. Miren, pecaré. Bueno, pecaré. Ustedes no pequen, ustedes nada más crean. Si yo os dijera, díganme el nombre de aquí en nuestra ciudad, un lugar donde digamos es violento. Y para los que somos de aquí de Jalapa, luego pensamos, ahorita a lo mejor decimos la Revo, ¿no? La Colonia Revolución, y hace unos años diríamos la Progreso, ¿no? Así como que ya rápido. Pero si decimos, por ejemplo, no una, aquí con nosotros, sino más allá. Bueno, en la Ciudad de México, Tepito, ¿no? Así como que el barrio bravo, decimos, y también así como que es como que el sinónimo de algo violento. Y a nivel país, pues hay algunos estados que sabemos que el narcotráfico, entre otras cosas, ha llegado a hacer de las suyas terriblemente, ¿no? Entonces ya son como que sinónimo de violencia. Pues Sodoma ya estaba por ahí también. Entonces el pecado tiene dimensión social, no es meramente una dimensión privada, o sea, ya se estructuró. Entonces piensen en eso. ¿Por qué? Porque actualmente también tenemos estructuras de pecado y a veces no nos hemos dado cuenta. Aquí había una estructura de pecado, injusticia y violenta. ¿Cómo le hago yo para decir que Sodoma es así? Bueno, pues justamente ahí es donde salen las narraciones de este libro, entre otras, por supuesto, ¿no? Entonces hay que preguntarnos, por tanto, ¿podemos decir que es histórico el relato de Sodoma y Gomorra? ¿Podemos o no? A ver, a ver, vamos aclarando entonces. Primero lo que siempre hemos dicho, historicidad es distinto a crónica periodística, ¿sí? La hermenéutica católica, de acuerdo con la Deber 1.12, nos recuerda que para descubrir la intención de los agiógrafos hay que atender, entre otras cosas, a los géneros literarios. Esto significa que la historicidad bíblica no siempre es la de una crónica moderna, sino la de un relato teológico que interpreta acontecimientos reales. Miren, vamos a tratar de entender esto porque aquí hay una, una distinción de nivel bastante amplia. Eh, si yo les dijera, voy a tratar de contarles tres relatos así muy sencillos. Bueno, no son tan sencillos, de hecho siempre me tardo un poquito más, pero voy a tratar de contarlos muy rápido, no más que muy sencillos. No es que el relato sea sencillo, sino que voy a tratar de hacerlo rápido. Punto número uno. Una vez una amiga me dijo que no tenía ni para comer y tenía dos hijas, bueno, estaba, creo que si no me equivoco, con dos hijas, y entonces estaba muy preocupada y estaba en la parada de autobuses y de repente, en esa preocupación, su hija pequeña le empieza a jalar la blusa, vaya el vestido, y ella hasta le dijo, espérame. Y la niña le sigue jalando, ¿no? Y le dice, espérame. Y que le jaló otra vez. Y le dice, ¿pero qué te pasa? ¿Qué quieres? Y le dijo, mira, mamá. Y había ahí junto a ellas una bolsa de carne, llena de carne, ¿no? Entonces, ella, pues obviamente, me cuenta que agradeció muchísimo porque para ella fue así como que, ay, gracias Señor, porque pues tú sabías que no teníamos ni para comer y nos has enviado un poco de carne. Creo que todos en algún momento hemos dicho, esto tiene que ver con Dios, ¿no? Curiosamente también, otros amigos, cuando fue aquella cuestión de, bueno, la voy a poner con las vacunas, ¿sí? Puede ser en otro momento, pero pongámoslo con las vacunas del COVID. No sé si recuerdan que hubo gente que no se vacunó, pero había gente que intentaba como que solventar su decisión basándose en alguna cuestión divina. Entonces dijeron, Señor, pues mira, no queremos vacunarnos, pero nos piden que nos vacunemos. Pues tú dinos si sí o si no. Bueno, pues resulta que les dijeron, vamos a vacunarse y que fueron a vacunarse y que no alcanzaron. Y fueron a otra parte y no alcanzaron. Y fueron a otra parte y no alcanzaron. Cuatro veces lo hicieron y no alcanzaron. Y para ellos fue, así me lo dijeron, muy claro que era la voz de Dios diciéndoles no se vacunen. Con esos dos ejemplos, dije que voy a poner tres, pero con esos dos, lo que quiero que veamos es lo siguiente.
pasan cosas. Y el creyente, de manera general, el creyente interpreta esto que pasa como un designio divino. Entonces, cuando en la Biblia se cuentan cosas que han pasado, pues evidentemente que también tienen la intención de decir que en eso que pasó, Dios tuvo algo que ver. Ahora, viene otra cosa muy interesante. Eso que te cuentan que pasó, más bien hay que preguntarse, ¿pero así fue? Porque una cosa es que te cuenten exactamente la situación y de ahí deduzcan que está Dios, y otra es que te lo cuenten a su manera. ¿Sí? Que recordemos que es una manera distinta a la nuestra, porque nosotros tenemos la tendencia a contar exactamente cómo fue. Y si de repente estás contando una experiencia y está junto de ti alguien que también la vivió y dices, y entonces toqué la puerta y salí corriendo. Y el otro te dice, no, 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 no es cierto, no es cierto. Tocaste la puerta, luego la toqué yo y salimos corriendo. Ah, sí, cierto, sí, cierto. O sea, queremos que haya una cosa así exacta como fue. Aquí no. Aquí no. Aquí lo que se intenta es contar algo, pero con una intención teológica. Por tanto, primero veamos esa distinción. Segundo, veamos los datos textuales internos. El lenguaje narrativo teológico, porque el texto utiliza, por ejemplo, diálogos teológicos. Usa números simbólicos. Tiene motivos literarios, como son la hospitalidad frente a la violencia. ¿Sí? Ay, ahorita les voy a decir esto. Recuerden ese punto, hospitalidad frente a violencia y tienen fuego y azufre como un cierto juicio divino, entre otros, ¿no? Por tanto, estos elementos indican construcción literaria elaborada, no simple memoria documental. Volvemos con la misma idea. No estamos entonces ante algo que nos esté en contacto con la firme idea de decirnos esto pasó, así fue, sino que bueno, nos quiere decir, mira, escucha lo que pasó para que sepas una verdad que te queremos contar. ¿Sí? Sé que es a veces difícil de aceptar quizá, pero bueno. Tenemos también evidencia histórica y arqueológica, y esto va a ser muy bueno, va a ser muy bueno. La región del Mar Muerto, bueno, recordemos, a ver si más o menos ubicamos, porque varias veces lo hemos comentado, que la Tierra Santa no es tan grande, pero la Tierra Santa tiene al norte una parte que es muy fértil, muy bonita, que incluso ahí hemos dicho que está el lago de Galilea y todo esto. Luego está esa es la región de Galilea. Al centro, pues se acuerdan que tenemos a Samaria y al sur tenemos a Judea. Y si ustedes recuerdan, el desierto de Judea, ¿no? Esa expresión, ¿por qué? Porque en la región de Judea había desierto. Y si ustedes recuerdan, el león de la tribu de Judá, porque los leones son justamente de este tipo de terrenos desérticos y demás, o sea, y ahí está obviamente el Mar Muerto, que a diferencia del lago de Genesaret, que es un lago de abundancia, el Mar Muerto es donde alrededor está todo feo, todo desértico, ¿no? Entonces recuerden esto porque, por dos razones. Primera, porque en la tierra de Israel entonces había, había restos. Porque de hecho, recuerden que cuando llegaron los primeros llamados por Dios, la tierra no estaba deshabitada, ya había estado habitada. Entonces había restos de antiguas culturas, ¿sí? Así como con nosotros. Hoy estamos en algún lugar y de repente encontramos aquí restos prehispánicos y otros, no nada más prehispánicos, vamos a poner medio técnicos, dirán unos, no, pues este es del clásico. Y este, no, este es más cercano, es del posclásico. Y aquel, no, es del preclásico. O sea, tiene muchísimo tiempo esto, ¿no? Bueno, pues sí, una misma ciudad es habitada dos, tres, cuatro, cinco veces, de acuerdo con conforme va pasando el tiempo. Bueno, entonces, eso es lo primero, que la tierra de Israel, la tierra santa, uno, no estuvo deshabitada esperando a los judíos. Siempre había habido alguien. Y la segunda es que, a ver si ustedes recuerdan, cuando Dios les promete la tierra, les dice, los llevaré a una tierra que mana leche y miel. Muy bien. Imagínate, ¿qué es lo que te ha prometido Dios? Una tierra donde mana leche y miel. Hace muchísimos años, como 20 años yo creo, estábamos en una misión de Semana Santa y un joven en las catequesis nos preguntaba, ¿qué significa que mana leche y miel? Bueno, pues una expresión, obviamente, pero te pregunto, ¿qué hace falta para que haya leche?
Bueno, pues vaquita, conocemos nosotros, ganado, ¿y qué hace falta para que haya ganado? No, pues pastos y demás. Ya tenemos que necesitamos animales que estén muy bien y que haya pastos y demás. Eso indica abundancia. ¿Y qué se requiere para que haya miel? Y lo mismo, ¿no? Así como que decíamos, en la expresión una tierra que emana leche y miel, indica una tierra de prosperidad, de vida, donde haya una cantidad increíble de animales y obviamente agua y todo eso. Y en medio, es una expresión, no una ubicación geográfica. Y en medio de la tierra de Israel había desiertos. Había desiertos. Y déjate de eso. Además de que había desiertos, en los desiertos había unas figuras caprichosas que parecían como de personas. ¿Y qué pasó aquí? Decían ellos, ¿no? Entonces fíjate nada más. La región del Mar Muerto muestra destrucciones urbanas en la edad del Bronce Medio y Tardío. Imagínate cuánto tiempo atrás, ¿no? Algunos sitios frecuentemente asociados a este tipo de cosas son Bad Edra y Numeira. Estos muestran destrucción por fuego. O sea, se veían, vaya, los restos de ciudades y restos quemados. ¿Ok? Sin embargo, no hay prueba arqueológica directa que identifique inequívocamente esas ciudades con Sodoma y Gomorra. Dicen algunos, oye, pero entonces aquí tenemos esto, por supuesto, no. La Biblia no ofrece datos geográficos verificables precisos. ¿Qué estamos entendiendo? Que escuchamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra, pero ¿dónde estará? O sea, ubicados geográficamente, ¿dónde? Interesante. Por tanto, escuchen, hay un posible trasfondo histórico, pero el relato está teológicamente elaborado. Recuerden que un relato etiológico, que intenté autodecir es como, hoy lo voy a decir, ahorita lo voy a decir de otra manera, es aquel relato que, estando hoy, viendo lo que hay, viendo lo que falta, viendo cómo está todo, me pongo a escribir tratando de decir por qué está así, pero me pongo a escribir como si yo estuviera hace 100, 1000 o 5000 años atrás. Intento entonces darle una razón a una costumbre, a una ciudad, a una figura, a cualquier cosa de hoy, pero me pongo como si yo estuviera atrás, como si yo hubiera estado allí, ¿no? No sé si ustedes han escuchado esa expresión. A mí me la dicen luego mis alumnos, pero porque son bromistas, por supuesto, ¿no? Y la dicen también de ellos, porque luego cuando estamos en las clases de historia, decimos, y es que entonces, pues Miguel Hidalgo hizo tal cosa, y lo dicen, profe, ¿estuvo usted allí? Porque lo contamos, y el profe, ¿estuvo usted allí? Y de repente ellos mismos se echan relajo, ¿no? Dicen, porque fulanito estuvo allí, y fulanito dice, sí, profe, yo me acuerdo que estábamos ahí. O sea, porque contamos las cosas hoy, las cosas de hace tantos años, como si hubiéramos estado allí. Entonces creo que no es tan difícil entender que a veces no nada más lo contamos, lo escribimos. Y lo escribimos justamente con la intención de que parezca que estaba pasando cuando lo estábamos escribiendo, o mejor dicho, que lo estábamos escribiendo cuando estaba pasando, ¿no? Y decimos, sí, y aquí de repente, híjole, ya llegaron los dos ángeles, y no sé qué tanto, ay, la mujer de Lot volteó, ¿para qué volteas, mujer de Lot? Entonces decimos, no, aquí no es eso, aquí estamos ante una situación, y creo que ya entendimos qué situación es la que estamos viendo. Una ciudad, o mejor dicho, una región desértica, sin vida, con rastros de que algo se había quemado, de que había habido destrucción por fuego, con muchos restos de azufre, ciertamente, con mucho calor y con figuras caprichosas que a veces parece que hacían como figuras o siluetas humanas, ¿no? Entonces, pues obviamente se pusieron a pensar, y aparte de eso, decían, aquí algo pasó, ¿verdad? O sea, aquí algo, ¿qué fue lo que pasó? Y dijeron, pues vamos a tratar de hacer un relato etiológico. Bueno, ellos no lo llamaban así, ¿no? Ellos decían, vamos a ver qué pasa. ¿Qué dicen algunos exegetas? Mira, por ejemplo, y por cierto, eh, el que avisa no es traidor. Tenemos aquí a dos exegetas protestantes, pero de aquellos que les dije alguna vez. Perdonen que lo diga así, no es menosprecio a la persona, sino en ese sentido al estudio. No es el pastor de la iglesia que está ahí al lado de tu casita, ¿sí? ¿No? Sino que son exegetas que han sido maestros de universidades importantísimas, ¿no? Que son Westermann y von Rad.
Brown y Álvaro Valdés tienen pues, influencia católica más bien. Ya sabemos que Álvaro Valdés tuvo algunas situaciones por ahí, pero aún así Raymond Brown es buenísimo, ¿no? Klaus Westermann dice, el relato no pretende ofrecer, y fíjese, y para ser protestante creo que su palabra es todavía más fuerte, ¿eh? No pretende ofrecer una crónica histórica de la destrucción de una ciudad, sino interpretar teológicamente una tradición sobre una catástrofe. Es decir, en la memoria había que algo había pasado, pero no sabemos qué pasó. Entonces vamos a tratar de darle sentido. Para Westermann, la tradición parte probablemente de un recuerdo histórico de destrucción, pero su fórmula, o perdón, su forma actual es teológica, no histórica. Gerhard von Rath sostiene que el texto pertenece a una tradición antigua que reflexiona sobre el juicio de Dios en la historia. Von Rath no niega un núcleo histórico, pero insiste en que el interés del narrador es teológico. Raymond Brown afirma sobre los relatos patriarcales que no son biografías modernas o en el sentido moderno, sino que son tradiciones transmitidas y modeladas para expresar la fe. Esto aplica directamente a los capítulos que estamos tratando, 18 y 19. Mientras que Ariel Álvarez Valdés señala que el relato probablemente recoge el recuerdo de la destrucción de alguna ciudad del valle, pero el interés del texto no es informarnos sobre arqueología, sino enseñarnos teología. Aquí, por tanto, el énfasis está en la dimensión pedagógica y moral. Así que el relato de Sodoma y Gomorra probablemente conserva el recuerdo de una catástrofe real ocurrida en la región del Mar Muerto. Sin embargo, el texto bíblico no es una crónica periodística, sino una narración teológica que interpreta este acontecimiento como juicio divino ante la injusticia social y la violencia. Su historicidad es teológica antes que documental. Con esto cerraríamos el tema, ¿eh? Pero entonces queda la pregunta, y sobre todo porque si dan cuenta, salvo lo que yo he hablado, no se ha visto en ningún momento nada acerca de homosexualidad. Nada. Así que tenemos que preguntarnos la segunda cuestión. Pues ya nada más para cerrar el tema con broche de oro, ¿cuál fue el pecado tan terrible de los sodomitas? Y aquí me voy a permitir compartir un documento así, bueno, esto que hemos presentado pues es de varios autores y de otra escritura, por así decirlo, ¿no? Eh, lo que viene a continuación, la segunda parte, esta viene en un 80%, ¿no? Como un 90% de un estudio de Ariel Álvarez Valdés justamente, y que lo voy a proponer como precisamente como una propuesta de interpretación, es una redundancia ahí, pero que evidentemente no todos están de acuerdo, pero me encanta el análisis y el resumen que nos comparte de este análisis, ¿no? Entonces vamos a ver que hay que entender porque está muy interesante esta buena situación, ¿eh? A ver, vamos a ver. Dice entonces lo siguiente. Primero, ya sabemos, ¿no? Si, dice Álvaro Valdés, ¿será un hecho histórico? Y pues ahí comenta que pues parece que no, ¿verdad? Bueno, y ya sabemos también, una cosa que no leí es cuando, que no leí al principio, es cuando Lot se quiere ir, sus yernos, que eran de ahí de Sodoma, eh, no le creyeron y dijeron, no, no creo que sea cierto. Pero los ángeles, pues lo esperaron bastante, tuvieron bastante paciencia a Lot, hasta que el otro día dijo Lot, bueno, ya vámonos. Pero dijeron, saca a tu mujer, a tus hijas para que no sean destruidas. Y como él se estaba tardando, los ángeles lo tomaron de las manos, de la mano a él, a su esposa y sus hijas, y lo sacaron. Bueno, y ya saben ustedes que cuando iban para allá le dijeron, pero no volteen, y entonces la esposa de Lot que voltea y que se queda como una estatua de sal. Bueno, empiezo para darle como enlace con la pregunta que él hace. Miren, ¿es este un hecho histórico? Hoy los estudiosos, ya estoy leyendo a Álvaro Valdés, sostienen que se trata de una leyenda que pretendía explicar la extraña topografía de la región. En efecto, Sodoma se hallaba situada, según la Biblia, al sur del Mar Muerto, y este es un lugar sombrío
e inhóspito, geológicamente inestable, con permanentes terremotos y movimientos sísmicos, más o menos, dice Álvaro Valdés, unos 200 temblores al año. El suelo está lleno de azufre y alquitrán, altamente inflamables. Una gruesa capa de sal recubre la superficie del lugar e impide cualquier forma de vida. En los alrededores se ven montañas y prominencias salitrosas, algunas de las cuales se asemejan a estatuas de personas hechas de sal. Un paisaje tan desolado, en medio de una tierra tan santa, solo podía provenir, pensaban los israelitas, de algún horrible pecado cometido por sus antiguos moradores. Y así surgió la leyenda de Sodoma. Y entonces pues, dice uno, pero ¿cuál era la leyenda? Pues yo creo que la mayoría habremos escuchado justamente la cuestión de la homosexualidad. Pero no parece ser tan convincente esta cuestión de la homosexualidad. Vamos a ver algunos datos lógicamente propuestos para que veamos por qué podría ser que no. ¿Ah? Primero, porque el texto dice que todos los habitantes de Sodoma participaron del asalto a la casa de Lot, cuando llegaron y todo esto. Y la palabra hebrea Enoshim, que significa habitantes, no significa hombres, pero en un sentido amplio, alude tanto a hombres como a mujeres, no solamente a hombres. Por lo tanto, los que intervinieron en la agresión a los huéspedes no fueron exclusivamente los hombres, había también mujeres. Segundo, porque el hecho de que Lot quiera entregar a sus hijas indica que sus vecinos pues obviamente habrían tenido intereses heterosexuales, sino para que le ofrece a sus hijas a personas con una inclinación homosexual. Tercero, porque las hijas de Lot, como lo acabamos de escuchar hace un momentito, estaban comprometidas con hombres de Sodoma, lo cual demuestra que no todos los sodomitas, si es que acaso había por allí, por supuesto, no todos tenían inclinaciones hacia el mismo sexo. Pero el argumento más fuerte en contra del pecado de la homosexualidad, escuchen qué fuerte, es el hecho de que a lo largo de la Biblia muchas veces se menciona a Sodoma y jamás, jamás nadie dice que ese hubiera sido su pecado. Vamos a ver. El testimonio del Antiguo Testamento. El primero en recordar los pecados de Sodoma es el profeta Isaías, en el siglo octavo antes de Cristo. ¿Qué es lo que él dice? Que los sodomitas pecaban porque practicaban un culto superficial y además oprimían a los más pobres, además de que eran jueces corruptos. Hoy nada más. Hay algunos puntos al copiar. Se pusieron Isaías 1.10 es 1,10. Isaías 3.9 es Isaías 3,9. Ustedes disculparán. Un siglo después, en el siglo séptimo, igual antes de Cristo, Jeremías da otra versión. Dice que la maldad era el adulterio, la mentira y la falta de arrepentimiento. Es lo que decían los profetas de Sodoma, ¿eh? Cuidado. En el siglo sexto antes de Cristo, todavía un poquito después, Ezequiel, y este es buenísimo, ¿eh? Porque él afirma que los vicios de los sodomitas eran el orgullo, la gula y la pereza. Y nunca habla de la homosexualidad. En el siglo segundo antes de Cristo, el libro eclesiástico identifica este vicio con la soberbia. Y en el siglo primero antes de Cristo, el tercer libro de los Macabeos, no te preocupes si tu Biblia no lo trae porque es una obra apócrifa, dice que el pecado sodomita era la arrogancia. ¿Cómo ves? Es decir, que en ningún libro del Antiguo Testamento compuesto a lo largo de varios siglos es posible encontrar un solo testimonio de que en Sodoma se practicara la homosexualidad. Mm, caray. No, y vas a ver cuando te diga la propuesta que hay aquí. El Nuevo Testamento, por su parte, también da su testimonio, porque habla también varias veces del pecado de Sodoma. San Mateo lo menciona, ahí también son, es que como estaba escrito en un texto, al copiar y pegar se fue, ¿no? San Mateo, habla de esto, San Lucas también, la segunda carta de Pedro y el Apocalipsis hablan de los sodomitas, pero ninguno, aunque todos dicen que eran pecadores, ninguno precisa cuál era dicho pecado, ¿sí? Solo la carta de Judas hace una leve alusión, porque dice, también Sodoma y Gomorra fornicaron y fueron tras una carne diferente.
Pero ¿a qué se refiere esto? No se refiere a que fueron hombres con hombres, sino a que fueron tras una carne, la carne de los ángeles, no carne humana. O sea que el pecado habría consistido en querer unirse sexualmente a seres de otra especie, de un género distinto al género humano, como lo eran los ángeles. No se trata, por tanto, de la homosexualidad. Es así que ningún autor bíblico, cuando habla del pecado de Sodoma, hace referencia a la homosexualidad. Vaya, ni el mismo relato de Sodoma, ¿sí? Lo cual es muy curioso, porque en esa época las prácticas homosexuales eran duramente condenadas. O sea, lo- si eso hubiera sido, lo hubieran hecho así, tajantes, ¿no? Y en otras partes de la Biblia sí aparecen reprobadas. Bueno, es un tema bien interesante eso de la homosexualidad en la Biblia. Otro día espero que podamos hablar de él porque es un tema de punto y aparte. Pero aquí lo que quiero es que entendamos que aquí no se habla en Sodoma y Gomorra de la homosexualidad. Aunque diga traerlos para que los conozcamos, ya vimos que no es por una inclinación homosexual, sino por una cuestión de violencia, humillación y poder. El origen de la creencia, entonces. En el siglo segundo, antes de Cristo, se empezó a producir un cambio en la interpretación, porque los judíos empezaron a tener mayor contacto con las ciudades de cultura griega y veían cómo en ellas la homosexualidad no solo era frecuente, sino incluso socialmente aceptada. Esto provocó un fuerte llamado de atención, pues muchos judíos corrían el peligro de adherirse a las nuevas ideas. Entonces, para expresarse de manera correcta, perdón, de manera contundente, otra vez, para expresar de manera contundente la maldad de esa práctica, empezaron a mencionar la historia de Sodoma como ejemplo de rechazo divino hacia ella. Pero no viene en la Biblia, era dentro de la cultura judía que se medio mencionaba, ¿no? La primera referencia a la nueva interpretación se halla en un libro apócrifo judío del año 50 Cristo, llamado Testamento de Neftalí, donde por primera vez se identifica a los sodomitas como homosexuales. La segunda mención se encuentra en otra obra apócrifa judía, el segundo libro de Enoch, del año 50 después de Cristo. Más adelante tendremos al escritor judío Filón de Alejandría, quien en su obra de Abramo, al criticar las inmoralidades de la Alejandría del siglo I, cuenta que los sodomitas tenían el infame vicio de unirse a hombres como si fueran mujeres. Más tarde, el historiador Flavio Josefo, en su libro Antigüedades Judías del año 93 después de Cristo, cuenta lo mismo y es el primero en usar la palabra sodomía para referirse en general a la práctica homosexual. Así pues, a fines del siglo I, ahora sí, ya se había generalizado entre los judíos la idea de que el pecado de Sodoma era el de la homosexualidad. Pero es que ya habían pasado cientos de años, no del acontecimiento de Sodoma y Gomorra, porque solo podríamos poner en el año 1800 antes de Cristo. Entonces no en eso, sino en el tiempo cuando fue escrito o escrita esta parte del libro del Génesis. Ya han pasado cientos, miles de años, ¿sí? Esta nueva interpretación, la de la homosexualidad, pasó después al cristianismo y muchos escritores de la iglesia, como San Clemente de Alejandría, San Juan Crisóstomo, San Agustín, Efraín el Sirio, Tertuliano, aceptaron sin titubeos que la falta de Sodoma fue su afición a la práctica homosexual. Pero si no fue esto, y ahí viene el asunto, hasta me voy a dejar para que nadie lea por ahí antes. Entonces, fíjense nada más, estamos por tanto diciendo que no es probable, por no afirmar categóricamente, por supuesto, por ser un poquito críticos, no es nada probable, casi nada probable, que el pecado de Sodoma y Gomorra hubiese sido la homosexualidad. Ya vimos. Pero entonces, ¿qué fue? ¿Verdad? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el pecado? Pues a lo mejor nos vamos de espaldas cuando vean cuál es la propuesta de pecado que hay y para eso, antes de que los diga, quiero que escuchen esta otra cita bíblica. Ahorita les voy a decir cuál es, para que pongan mucha atención. Está también buenísima, buenísima, buenísima. Em, Cuando estaban cerca de Jebús, ya era muy tarde y el servidor dijo a su señor, lo estoy leyendo de la Biblia, apartémonos del camino para entrar en esta ciudad jebusea y pasar la noche allí. Pero su señor le respondió,
no nos apartemos para entrar en una ciudad extranjera que no pertenece a los israelitas. Sigamos de largo hasta Gibeá. Luego dijo a su servidor, vamos a acercarnos a uno de esos poblados. Pasaremos la noche en Gibeá o en Ramá. Siguieron de largo, y a la puesta del sol estuvieron frente a Gibeá de Benjamín, y se apartaron del camino para ir a pasar la noche en Gibeá. Al llegar, el hombre se quedó en la plaza de la ciudad, pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche. Entonces llegó un anciano que al atardecer volvía de trabajar en el campo. Era un hombre de la montaña de Efraín y residía en Gibeá como forastero, porque la gente del lugar era benjaminita, él era efraínita. El anciano alzó los ojos y vio al viajero que estaba en la plaza de la ciudad. ¿De dónde vienes y a dónde vas? Le preguntó. Estamos de paso, le respondió él. Venimos de Belén de Judá y vamos hasta los confines de la montaña de Efraín, porque yo soy de allí. Fui a Belén de Judá y ahora estoy de regreso, pero no hay nadie que me reciba en su casa. Aunque tenemos paja y forraje para nuestros asnos, y también pan y vino para mí, para mi mujer y para el servidor que me acompaña, aún así no nos dejan, y eso que no nos falta nada. El anciano les dijo, la paz esté con ustedes. Yo proveeré a todas tus necesidades. No pases la noche en la plaza. Entonces lo llevó a su casa y dio de comer a los asnos, y ellos se lavaron los pies, comieron y bebieron. Estaban pasando un momento agradable cuando los hombres de la ciudad, gente pervertida, rodearon la casa y comenzaron a golpear la puerta diciendo al anciano dueño de la casa, trae afuera al hombre que entró en tu casa para que tengamos relaciones con él. Pero el dueño de casa se presentó ante ellos y les dijo, no, hermanos míos, no actúen tan perversamente, porque ese hombre es mi huésped. No cometan esa infamia. Yo tengo a mi hija, que es virgen. Se las traeré afuera para que ustedes abusen de ella y la traten como mejor les parezca. Pero no cometan semejante infamia con este hombre. Sin embargo, ellos no quisieron escucharlo. Entonces el levita tomó a su concubina y la llevó afuera. Los hombres se aprovecharon de ella y la maltrataron toda la noche hasta la madrugada, y al amanecer la abandonaron. La mujer llegó de madrugada y se cayó a la entrada de la casa del hombre donde estaba su marido. Allí quedó hasta que fue el día. Por la mañana, su marido se levantó, abrió la puerta de la casa y salió para continuar su camino. Al ver a la mujer, su concubina, que estaba tendida a la puerta de la casa, con la mano sobre el umbral, le dijo, levántate, vamos, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la cargó sobre su asno y emprendió el camino hacia su pueblo. Cuando llegó a su casa, tomó el cuchillo y partió en 12 pedazos el cuerpo de su concubina. Luego los envió a todo el territorio de Israel. El levita había dado esta orden a sus emisarios. Digan esto a todos los hombres de Israel. ¿Ha sucedido acaso una cosa igual desde que los israelitas subieron del país de Egipto hasta el día de hoy? Reflexionen, deliberen y decidan. Y todos los que lo veían exclamaban, nunca ha sucedido ni se ha visto una cosa semejante desde que los israelitas subieron de Egipto hasta el día de hoy. Uf, es otro relato terrible, terrible. Y este, si me apuran, está hasta peor, por supuesto, ¿no? Pero si pusimos un poquito de atención en lo que acabo de leer y en lo que leímos anteriormente, veremos que tienen muchas cosas en particular parecidísimas. Una persona, en este caso un par de personas, ¿no? Pero alguien que llega forastero a un lugar, es recibido por otro forastero en ese lugar, es hospedado en su casa para que no pase la noche en la plaza, llega a la gente de ese lugar que quiere lastimarlos, le ofrecen a las hijas, le ofrecen a la hija que es virgen para que hagan con ella lo que quieran, pero no, y en este caso, en el que acabamos de leer, le ofrece a la mujer, a la concubina, y la destrozan, ¿verdad? Mientras que en el otro, en el de Génesis, no quisieron tampoco a las hijas y en este caso salieron y huyeron
y ya. Bueno, esto quiero decirles dos cosas. La primera, que esto nos confirma que estamos ante un relato literario, porque el hecho de encontrar dos o más relatos que tengan la misma estructura nos hace saber que estamos ante una cuestión literaria, no literaria. Creo que lo hemos entendido, por tanto no digo más. Pero la segunda parte es, ¿cuál es la idea que está rondando en torno a todo esto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la idea? Violencia en Sodoma frente a hospitalidad de Abraham. Aquí se habla también de los huéspedes. Hacen todo por sus huéspedes. Tenemos, para poder entender la propuesta, hay que irnos al antiguo Oriente. ¿Cuál podría ser el verdadero pecado? ¿Cuál es la verdadera intención del relato de Sodoma? ¿Qué vicio pretendían condenar? Pues hoy los estudiosos, dice Ariel Álvarez Valdés, sostienen que el pecado de los sodomitas fue el de la falta de hospitalidad. Pero escucha, en efecto, en el mundo antiguo, especialmente en Israel, una de las obligaciones primordiales era la de ofrecer alojamiento al extranjero. Los profetas la tenían entre las virtudes principales. El santo Job dice haberla practicado siempre en su vida. Era una acción tan noble que hasta Dios la practica. Y escuchen este ejemplo. Su observancia, el ser hospitalario, era capaz de limpiar cualquier pecado, como se ve en la historia de la destrucción de Jericó, cuando Dios mató a todos sus habitantes, excepto a una prostituta a la que protegió, a pesar de que la prostitución es un grave pecado en la Biblia. ¿Y por qué? Porque ella, unos días antes, había dado hospitalidad en su casa a dos hebreos. La ley de hospitalidad era sobre todo un principio de supervivencia en el Oriente Antiguo. Su objetivo era el de ofrecer al peregrino techo, comida y cama para protegerlo de los peligros del viaje. Por esto, cuando los mensajeros divinos llegaron a Sodoma, Lot les ofreció alojamiento en su casa en cumplimiento de esta norma. En cambio, los sodomitas, nada solidarios, prefirieron humillarlos para mostrar su desprecio hacia los extranjeros y no encontraron mejor manera de rebajarlos que haciéndolos ejercer el papel de mujer, ya que en aquel tiempo la mujer era considerada un ser inferior. Tal acción antisocial confirmó lo que se comentaba de ellos, que no eran hospitalarios, ese era el clamor. Por lo tanto, Dios decidió exterminarlos, porque un pueblo así no merecía vivir. Un pueblo que no recibe, que no es hospitalario con otro, un pueblo así, dice la Biblia en ese Antiguo Testamento tan duro que nos parece demasiadas veces, un pueblo así no merece vivir. Fíjense que el día de hoy yo creo que quizá después de estas dos secciones, digamos, pues qué bueno que no es un relato histórico verdadero, porque cuántas veces yo le he negado hospitalidad a mi hermano, a mi hermana, a mi padre, a mi madre, no debajo de un techo, sino en mi corazoncito. ¿Cuántas veces me he negado a escucharlos? ¿Cuántas veces me he negado a darles un consejo? ¿Cuántas veces no he querido ser solidario con ellos? ¿Cuántas veces, peor aún, he sido violento con ellos? Que no sea histórico como tal, no significa que no sea verdadero, pero si es verdadero, hay que llevarlo a la vida. El mensaje del Señor necesitamos llevarlo a la vida, a nuestra vida, y decir, fíjate cómo esa cosa que a mí me pase, cualquier cosa, ¿cómo podría Dios destruir una ciudad porque no daban hospedaje? ¿De qué se trata? Pero ponte en su contexto, entiéndelo, entiende cómo en aquellos lugares, cómo moría la gente. Hoy vemos que se dice la gente, algunos indigentes mueren por el frío que hay, y aquellos lugares inhóspitos también, sobre todo el desértico, el lugar desértico por la noche era increíblemente terrible, ¿no? Por eso no podías quitar el manto a las personas porque era para que esta noche, para que sobrevivieran. Por tanto, ser hospitalario era darles vida y cuando no lo eran, entonces los condenabas a la muerte. Eras un asesino. Y cuando dijeron, ¿cómo le hacemos para que se vea que Sodoma y Gomorra eran terribles? Pues no quisieron ser hospitalarios. ¿Y en qué sentido? Fueron violentos con ellos.
Y esa violencia no era únicamente la violencia sexual que ahí se menciona. Puede que también incluyera, pero no es el punto importante en absoluto. El ser violento es justamente el no ser hospitalario. Esa es la violencia. La violencia no es únicamente ser el peor del mundo, como a veces decimos, ¿no? Es que yo no mato, yo no robo, yo no hago esto, yo no cargo una pistola para luego. No, 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 no. Pero a veces eres violento. Me encanta porque hoy tenemos el violentómetro, ¿no? Y dice ahí, desde que le haces la ley del hielo al de otro, ya está siendo violento. El ignorar a la persona, el ponerle apodos, el decirle tantas cosas, todo eso ya es violencia. Hoy lo entendemos mejor, quizá, hoy lo entendemos de otra manera y aún así seguimos siendo faltos de hospitalidad a los demás. Seguimos siendo violentos. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como la de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.